Bien, vamos a hablar sobre coeficientes y subíndices en ecuaciones químicas. Un subíndice es un número que hace parte de una fórmula química. Se escribe justo después de cada símbolo en la fórmula y nos indica los átomos de cada elemento que hacen parte de una molécula del compuesto. Miramos aquí en la franja de color naranja, tenemos la fórmula química del ácido sulfúrico. Si la analizamos de izquierda a derecha, vemos entonces que justo después del símbolo del hidrógeno hay un subíndice 2. Ello nos indica que en la molécula del ácido sulfúrico hay 2 átomos de hidrógeno por molécula. Pasamos al símbolo del azufre. Vemos que él no tiene ningún subíndice que le acompañe. En esos casos se entiende que el valor es 1, es decir, que en una molécula de ácido sulfúrico tenemos un átomo de azufre. Continuamos con el oxígeno. Vemos que justo después del símbolo del oxígeno hay un subíndice 4. Eso nos indica que en una molécula de ácido sulfúrico hay 4 átomos del elemento oxígeno. También en las fórmulas químicas es común encontrar paréntesis y siempre después de esos paréntesis encontraremos un subíndice. Miremos el caso aquí del fosfato de calcio en nuestra franja de color naranja. Vamos a analizar cómo es el comportamiento aquí de los subíndices. Entonces, de izquierda a derecha vemos que el calcio está acompañado por un subíndice 3. Eso nos está diciendo que en una molécula del compuesto hay 3 átomos de calcio. Pasamos al fósforo de símbolo P. Vemos que no hay subíndice allí. Hasta ahí entenderíamos que entonces hay un átomo de fósforo. Pero como el símbolo del fósforo está contenido dentro del paréntesis, el subíndice 2 que está por fuera multiplicará el subíndice 1 del fósforo. Resumiendo entonces, en una molécula de fosfato de calcio hay 2 átomos de fósforo. Y aquí está pues la operación matemática que justifica esa respuesta. Pasamos al elemento oxígeno. Vemos que el subíndice que acompaña al oxígeno es 4, pero al igual que el fósforo, el oxígeno en este caso está dentro del paréntesis, por tanto el subíndice 4 del oxígeno será multiplicado por el subíndice 2 que está por fuera del paréntesis. Entonces decimos que en una molécula de fosfato de calcio hay 8 átomos del elemento oxígeno. Y aquí está nuevamente la operación matemática que nos explica el porqué. 4 que es el subíndice del oxígeno por 2 que es el subíndice que está por fuera del paréntesis. Noten que el subíndice que está por fuera del paréntesis nada más afecta a los subíndices de los símbolos que están por dentro de ese paréntesis. Es decir, ese subíndice 2 del paréntesis en ningún momento afectó al calcio. ¿Por qué no lo afectó? Pues porque el calcio no está por dentro de ese paréntesis. Coeficiente. Los coeficientes también son números que se escriben en las ecuaciones químicas, pero son números que no hacen parte de las fórmulas químicas. Se escriben siempre antes de la fórmula y nos indican cuántas moles de cada compuesto participan en una reacción química. Miremos estos dos ejemplos. Cuando veamos en una ecuación química una fórmula sola que no tiene ningún número que esté antes de ella, entendemos que de ese compuesto solamente hay un mol. Entonces, por eso aquí en nuestro primer ejemplo vemos que está simbolizado un mol de fructosa. Tenemos nada más la fórmula química de ese compuesto, pero no hay ningún número antes. Para entenderlo mejor, miremos el segundo ejemplo. Nos habla de 3 moles de fructosa. Noten que está la fórmula química de la fructosa, pero antes de esa fórmula está el número 3. Ese 3 es el coeficiente del que estamos hablando y nos está indicando que hay 3 moles de ese compuesto. ¿Sí? Pues antes de continuar, fíjense, cuando hablamos de un mol, el valor 1 no se escribe como coeficiente, pero cuando hablamos de un valor diferente a un mol, 3, 4, 5, 8 moles, ese coeficiente sí se escribe antes de la fórmula química.
Ahora, ¿qué relación existe entre coeficientes y subíndices? La relación está siempre que hablamos de ecuaciones químicas. ¿Sí? Cuando estemos analizando una ecuación química, vamos a ver que los coeficientes multiplican a los subíndices de la fórmula química que esté después de ese coeficiente. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para poder determinar las moles de cada elemento químico que están presentes en el compuesto y en la ecuación. Para entender estos conceptos que son un poco abstractos, pues miremoslo con un ejemplo. Entonces vamos a mirar una ecuación química. Miramos esta ecuación química en la cual vemos aquí los coeficientes, por ejemplo, 2, coeficiente 3. Recuerden que cuando no hay coeficientes se asume que el valor es 1 y el coeficiente 6. Entonces en esta ecuación tenemos 2 moles de ácido fosfórico, reaccionan con 3 moles de hidróxido de zinc, produciendo 1 mol de fosfato de zinc más 6 moles de agua. Hasta ahí pues vemos la función de los coeficientes cuando estamos revisando una ecuación química. Ahora vamos a ver cómo en una ecuación química balanceada como la que estamos viendo, el coeficiente nos permite determinar las moles de cada elemento en un compuesto. Analicemos el primer caso con las 2 moles de ácido fosfórico. Cuando tenemos 2 moles de ácido fosfórico, vamos a ver cuántas moles hay de cada elemento químico. Entonces, para el hidrógeno, voy de una vez a la respuesta y luego miramos la explicación. Hay 6 moles de hidrógeno en este ejemplo, cuando hablamos de 2 moles de ácido fosfórico. Pero ¿de dónde salen esas 6 moles de hidrógeno? Entonces miren de dónde salen, aquí está la operación matemática. 2, ese valor 2 es el coeficiente que está antes de la fórmula, 2, multiplicado por 3, ese 3 ¿de dónde sale? Es el subíndice que acompañaba al elemento hidrógeno en la fórmula química. Entonces decimos que de hidrógeno, en este ejemplo, hay 6 moles. Pasamos al fósforo. Nuevamente, tenemos 2 moles de ese elemento. ¿De dónde salen las 2 moles de fósforo en este ejemplo que estamos viendo? Nuevamente de 2, que es el coeficiente que acompaña a la fórmula, multiplicado por 1, que es el subíndice del fósforo en la fórmula química del ácido fosfórico. Entonces 2 por 1, 2. De ahí salen las 2 moles del elemento fósforo. Vamos a mirar el siguiente caso. Oxígeno. Entonces tenemos que para el oxígeno hay 8 moles de ese elemento. ¿De dónde salen las 8 moles? Miramos la explicación matemática. 2, que es el valor del coeficiente, por 4, que es el valor del subíndice que acompaña al oxígeno. De ahí es que salen las 8 moles del elemento oxígeno en este ejemplo. Miremos el segundo caso. Vamos a analizar las 3 moles de hidróxido de zinc. Cuando hablamos de 3 moles de hidróxido de zinc, vamos a averiguar las moles de cada elemento. Empezamos con el zinc. Para el zinc tenemos que hay 3 moles de zinc. ¿De dónde sale ese valor? Nuevamente, 3, que es el coeficiente, por 1, que es el subíndice del zinc, nos da entonces 3 moles de zinc. Seguimos con el oxígeno. Hay 6 moles de oxígeno. ¿De dónde salen esas 6 moles de oxígeno? Entonces vamos a mirar. Tendríamos 3, que es el valor del coeficiente que está antes de la fórmula, multiplicado por 1, que es el subíndice del oxígeno. Miren que aquí no hay número al lado del oxígeno en la fórmula, entonces el subíndice es 1. Pero como el oxígeno está dentro del paréntesis, debemos tener en cuenta el número que está por fuera del paréntesis, entonces 2. Entonces por eso es que nos da una cantidad de 6 moles de oxígeno en este ejemplo. Repito, 3, que es el coeficiente, por 1, que es el subíndice del oxígeno, y por 2, porque el oxígeno está dentro de este paréntesis cuyo subíndice es 2. Entonces nos da 6 moles de oxígeno. De hidrógeno. Entonces miramos, hay 6 moles. ¿De dónde salen? Nuevamente, 3, que es el coeficiente, por 1, que es el subíndice del hidrógeno,
y por 2 porque el hidrógeno está contenido dentro del paréntesis que tiene un subíndice 2 en su parte externa. De ahí salen las 6 moles de hidrógeno en este caso. Entonces ahora volvemos a nuestros contenidos. Vamos a mirar un ejercicio adicional para finalizar la explicación de este tema. Nos piden aquí que completemos la siguiente tabla. Entonces en este ejercicio 1 nos hablan de 5 moles de dicromato de amonio y nos piden que completemos los espacios que están vacíos. Vamos a convertir primero esos 5 moles de dicromato de amonio en una fórmula química acorde a lo que estamos trabajando en este video. Entonces miren, aquí he escrito entonces 5 moles, entonces empezamos escribiendo el coeficiente 5. Y como son de dicromato de amonio, pues he escrito después de ese valor 5 la fórmula química del dicromato de amonio. ¿Listo? Pues ya llenamos el primer espacio. Ahora fíjense que nos piden colocar al frente en esta tabla cuál es el metal, cuál es el no metal, el símbolo del hidrógeno y el símbolo del oxígeno. Entonces pues vamos viéndolo de poco en poco. Vamos a llenar entonces primero esos valores. Entonces al analizar la fórmula química del dicromato de amonio vamos a empezar buscando quién es el metal. Para esto nos ayudamos de una tabla periódica que nos señale con colores pues cuáles son metales y cuáles no metales. En este caso cuando analizo la fórmula química del dicromato sabemos que el metal es cromo, que el no metal es nitrógeno, del hidrógeno sabemos que su símbolo es H, así como del oxígeno sabemos que su símbolo es O. ¿Listo? Y hemos completado otra franja del ejercicio. ¿Por qué el ejercicio nos pide organizar los elementos químicos en ese orden? Resulta que esto tiene que ver con nuestro siguiente tema, que es el balance de ecuaciones por el método de inspección o método de tanteo. Dentro de las muchas posibilidades de solucionar el balance de una ecuación química, una manera es organizando los elementos químicos en este orden. Pero es para otro tema, simplemente quería hacer como un paréntesis y explicar el por qué estamos trabajando eso de esa manera en este ejercicio. Entonces hasta aquí resumamos. Hemos escrito la fórmula química del dicromato de amonio. Hemos colocado el coeficiente 5 porque estamos hablando de 5 moles del compuesto. Hemos definido en esa fórmula quién es el metal, quién es el no metal, quién es el hidrógeno y quién es el oxígeno. Y ahora nos piden que hallemos las moles de cada elemento. Entonces vamos primero con el cromo. Entonces tenemos 5, que es el coeficiente que acompaña la fórmula, multiplicado por 2, que es el subíndice que acompaña al cromo. Entonces nos da que hay 10 moles del cromo en este caso. ¿Listo? Vamos a averiguar ahora las moles de nitrógeno. Entonces tenemos, para el nitrógeno, 5, que es el coeficiente que acompaña la fórmula, por 1, que es el subíndice que acompaña el nitrógeno, por 2. ¿Por qué por 2? Porque resulta que el nitrógeno, como está contenido dentro del paréntesis, hay que tener en cuenta el número que está por fuera de ese paréntesis. Entonces tenemos que para el nitrógeno son 5, valor del coeficiente, 1, subíndice del nitrógeno, y 2, que es el subíndice del paréntesis en el que está contenido el nitrógeno. Entonces tenemos que para nitrógeno hay 10 moles de ese elemento. Pasamos a hidrógeno. Entonces para hidrógeno tenemos 5, que es el valor del coeficiente, por 4, que es el valor del subíndice que acompaña al hidrógeno, por 2, porque esta vez el hidrógeno está contenido dentro de un paréntesis cuyo subíndice es 2. Entonces 5 por 4 nos da 20, por 2, 40. Entonces tenemos 40 moles del elemento hidrógeno en este ejemplo. Pasamos a oxígeno. De oxígeno tendríamos 5, que es el valor del coeficiente, por 7, que es el subíndice que acompaña al oxígeno. Entonces eso nos da 35 moles del elemento oxígeno en este ejemplo. ¿Listo? Entonces espero que este ejercicio nos sirva para poder entender qué relación hay entre coeficientes y subíndices. Y que en esta explicación
hayamos establecido de manera clara la diferencia entre uno y otro.